Mi novia me llamó y dijo estoy en un motel con mi exnovio, esto te ganas por hacerme enojar. Les di la lección de su vida a ambos. No voy a maquillar lo que pasó ni a contar esta historia como si yo hubiera sido una víctima despistada que no entendía nada. La verdad es otra, yo sabía perfectamente dónde estaba metido. Siempre lo supe. Lo que ocurre es que elegí mirar hacia otro lado. Me llamo Daniel y, durante casi 2 años, acepté ser el felpudo emocional de Valeria. Ahora, mientras escribo esto, me invade una mezcla de vergüenza y rabia conmigo mismo. No estoy exagerando. Hay recuerdos que todavía me aprietan el pecho y me dificultan respirar. Aún así, necesito contarlo tal cual sucedió, sin suavizar nada. Y todo empezó mucho antes de aquel motel. Venía de una relación que me dejó hecho polvo. Mi primera novia, C, fue mi primera experiencia en todos los sentidos, mi primera relación seria, las primeras promesas que creí eternas, las primeras ilusiones construidas con entusiasmo ingenuo. También fue la primera vez que me traicionaron. Me engañó y me enteré por otras personas. Pasé semanas durmiendo mal y meses cuestionándolo todo. Cuando esa relación terminó, mi autoestima quedó destrozada. No sané de verdad, simplemente aprendí a fingir que estaba bien. En ese estado conocí a Valeria. Ella era todo lo contrario a mí en ese momento, segura de sí misma, dominante, siempre con la frase exacta en la punta de la lengua. Yo, en cambio, estaba desesperado por sentirme suficiente para alguien. Y esa combinación, aunque no lo entendí entonces, era explosiva. Desde el principio me comparaba con su exnovio. No era algo ocasional ni inocente, era constante, casi sistemático. Comentarios como, él sí sabía sorprenderme, él tenía más carácter, él no era tan sensible. Lo decía con una sonrisa ligera, como si fueran observaciones sin importancia. Yo me reía para no incomodar. Fingía que no me afectaba, pero claro que me afectaba. Con el tiempo empezó a llamarme su simp. Lo soltaba delante de sus amigas, lo repetía cuando yo le llevaba algún detalle o cuando cancelaba planes por verla. Eres mi simp favorito, decía riéndose. Yo sonreía también, aunque en el fondo sabía que no era una broma. Era una descripción bastante exacta de lo que yo estaba haciendo. Hacía todo por ella. Modifiqué mis horarios, me distancié de amigos, gasté dinero que no tenía. Todo con la esperanza de que algún día dejara de compararme con su ex, de que finalmente me mirara y pensara que yo era suficiente. Pero nunca lo fui. Valeria tenía una manera muy particular de humillar. Parecía sutil, pero no lo era en absoluto. Si yo tenía una opinión distinta, me llamaba inmaduro. Si algo me dolía, decía que exageraba. Si pedía respeto, respondía que debía aprender a aceptar bromas. Poco a poco fui dudando de mis propias emociones. Un día, sin embargo, exploté. No fue una escena dramática, fue otra discusión pequeña, como tantas. Volvió a mencionar a su ex y aseguró que él jamás le habría hablado en el tono que yo estaba usando. Yo no gritaba, solo hablaba con firmeza. Le dije que me dolían esas comparaciones, que me hacían sentir inferior y que no era justo. Ella cruzó los brazos y, con total frialdad, afirmó que todo eran bromas y que si me afectaban era porque yo era inseguro. Según ella, un hombre seguro no se ofende por esas cosas. Me quedé callado unos segundos. En ese momento debí mantenerme firme, sostener lo que sentía. Pero no lo hice. Terminé pidiendo perdón. Le dije que quizá estaba exagerando y que lamentaba haber arruinado el ambiente. Cuando recuerdo eso, no me río por gracia, sino por amargura. Fui un idiota. Entonces me miró con una expresión que hoy identifico claramente como desprecio. Dijo que, si quería que me perdonara por haberle levantado la voz, porque para ella hablar firme ya era levantar la voz, tenía que compensarla. Le pregunté cómo. Respondió que quería el nuevo perfume de Chanel, el más reciente. Yo sabía cuál era, había visto el precio. Era demasiado caro para mi situación en ese momento. Intenté explicarle que no me alcanzaba, que podía regalarle otra cosa, pero ese perfume no. Me miró como si yo no valiera nada.
Si quieres estar con una chica como yo, tienes que pagar el precio, dijo literalmente. Sentí algo moverse dentro de mí, algo pequeño pero auténtico. Por primera vez me molesté de verdad. Le respondí que no era un banco y que su perdón no debía tener tarifa. Fue la primera vez que le hablé más fuerte. No grité, pero sí elevé el tono. No me dejó terminar. Me dio una bofetada. Fue rápida. No especialmente fuerte, pero sí lo bastante clara. El sonido me paralizó, no tanto por el dolor físico, sino por lo que representaba. Se quedó mirándome, respirando con agitación. Yo no reaccioné. No levanté la mano, no dije nada. Solo la miré. Dijo que no toleraría faltas de respeto. Tomó su bolso y se fue. Y yo me quedé allí. En vez de indignarme o entender la gravedad de lo que acababa de pasar, me sentí culpable. Culpable por haberla enfadado, por no poder comprar el perfume, por no ser suficiente. Durante horas le escribí. Le pedí perdón una y otra vez. Le expliqué que no había querido faltarle al respeto, que estaba estresado, que la amaba. Le envié audios llorando. Sí, llorando. Le preguntaba dónde estaba, le decía que quería verla, que habláramos, que no termináramos así. Me cuesta aceptar que yo fui ese hombre, pero lo fui. Pasaron horas sin respuesta. Caminaba por el apartamento como un animal enjaulado. Miraba el teléfono cada medio minuto. Me despreciaba a mí mismo y, aún así, necesitaba que ella contestara. Cerca de la medianoche, finalmente llamó. Respondí al instante. Su voz sonaba fría, controlada, casi cruel en su calma. Estoy en un motel con mi exnovio. Esto es lo que te ganas por hacerme enojar. Después de esa frase hubo un silencio. Yo no hablé, no porque fuera fuerte, sino porque mi mente dejó de funcionar por unos segundos. Pensé que era otra broma de las que, según ella, debía aprender a soportar. Pero no estaba bromeando. Dijo que necesitaba a alguien que si supiera tratarla, que yo la había empujado a hacer eso. Y colgó. Un minuto después llegó la foto. No hace falta describirla. Era explícita, directa, imposible de malinterpretar. Ella estaba encima de él, mirando a la cámara y sonriendo. No parecía enfadada ni herida. Parecía satisfecha. Lo que sentí no fue una explosión inmediata de tristeza o rabia. Fue algo más extraño, un silencio interior, un vacío absoluto, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Me quedé mirando la imagen varios segundos. Y entonces entendí algo con una claridad brutal. Comprendí que yo había permitido cada paso que condujo hasta ese instante. Cada humillación que toleré, cada comparación que acepté, cada disculpa que pedí sin razón fue construyendo ese escenario. Siempre fui el felpudo. Pero en ese momento ocurrió un cambio. No fue una escena heroica ni un discurso interno poderoso. Fue algo más simple. El Daniel que suplicaba desapareció. En ese instante se apagó el Daniel que pedía perdón hasta por respirar. El que se disculpaba por ocupar espacio. Y, sin que yo lo planeara, apareció otro. No era una versión más noble ni más madura. Era simplemente más frío, más rígido, más distante. Un Daniel que ya no iba a rogar ni a suplicar nada. Mientras la imagen seguía abierta en mi teléfono, entendí algo con claridad brutal, lo que acababa de morir no era la relación, era mi versión anterior. Apagué la pantalla. Me quedé sentado en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Mi respiración estaba estable. No lloraba, no temblaba. Lo que sentía no era histeria ni tristeza inmediata. Era otra cosa, como si algo dentro de mí se hubiera endurecido de golpe. Entonces recordé algo importante, la laptop de Valeria estaba en mi casa. La había dejado días antes porque, según ella, necesitaba máxima concentración para terminar un proyecto clave para su crecimiento profesional. Lo repetía tanto que ya era parte de la rutina escuchar lo importante que era ese trabajo. Yo jamás había tocado su computadora. Ni por curiosidad, ni por sospecha.
Siempre me convencí de que respetar su privacidad demostraba que yo no era inseguro. Pero esa noche no pensé en respeto. Caminé hasta la mesa, tomé la laptop y la abrí. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. La pantalla se encendió y estaba abierta en Facebook Messenger. Ni siquiera había cerrado sesión. No sé si fue descuido o exceso de confianza. Busqué el chat con su ex. Ni siquiera tuve que esforzarme, estaba entre las primeras conversaciones. Lo abrí. Lo que leí no correspondía solo a esa noche. No había sido un impulso momentáneo por hacerla enojar. Llevaban semanas hablando, coqueteando, organizando encuentros. Había mensajes donde ella se burlaba de mí. Decía que yo siempre volvía, que era fácil de manejar, que bastaba presionarme un poco para que hiciera lo que fuera. Leí todo sin cambiar el gesto. Después entré al perfil de él. Fotos familiares. Una esposa. 2 hijos pequeños. Publicaciones sobre responsabilidad, esfuerzo, trabajo duro. Seguí mirando. Su perfil no estaba completamente cerrado. Encontré a la esposa etiquetada en varias fotos, vi su nombre completo, su cuenta abierta. Empecé a tomar capturas de pantalla. De la conversación. De los mensajes donde se reían de mí. De la foto que ella me había enviado desde el motel. Hice algo más, censuré la parte más explícita de la imagen. No lo hice por consideración, lo hice por estrategia. Sabía que si la subía tal cual, la eliminarían de inmediato. Cubrí solo lo imprescindible para que no la bloquearan. Entré al perfil de la esposa y le envié un mensaje directo. No escribí un texto largo ni dramático. Fui breve y directo, creo que deberías ver esto. Adjunté las capturas, la imagen censurada, el mensaje donde Valeria decía que estaba en el motel, el chat donde coordinaban verse. No agregué insultos ni amenazas. Solo pruebas. Nunca fui alguien que expusiera asuntos privados en redes sociales. Pero esa noche eso dejó de importarme. Subí la imagen censurada a mi perfil. El título fue crudo y directo, aquí con mi exnovio. Como la zorrita que soy. No lo escribí para parecer creativo. Lo escribí para que doliera y no dejara espacio a interpretaciones. Aún así, no me bastó. Busqué una página de anuncios de servicios sexuales. Fue fácil encontrarla. No diré el nombre, pero permitía publicar fotos y números de contacto. Creé un anuncio con su número. Utilicé la imagen censurada. No inventé historias largas ni fantasías elaboradas. Solo puse su nombre, su edad y el número. Había una opción para promocionar el anuncio. Decía que, pagando una cantidad, llegaría a al menos 14,000 clientes potenciales. Pagué sin pensarlo. Confirmé y vi cómo el anuncio quedaba destacado. Volví a la sala y me senté. A los pocos minutos, mi teléfono empezó a vibrar. Era ella. Contesté sin saludar. Su voz ya no era fría, ahora estaba descontrolada, casi histérica. Me preguntó si estaba loco, qué demonios había hecho. La dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Cuando terminó, solo dije una frase, solo estoy mostrando lo que eres. Del otro lado hubo un silencio breve. No porque no tuviera que responder, sino porque jamás le había hablado con esa dureza. Nunca le había devuelto el mismo tono que ella usaba conmigo. Me exigió que eliminara todo. Dijo que estaba recibiendo mensajes sin parar, que su teléfono no dejaba de sonar. Le respondí que no. Me llamó enfermo, monstruo. Dijo que me iba a denunciar. No reaccioné. Pero todavía no había terminado. Recordé el proyecto. Ese proyecto del que hablaba todos los días. Horas invertidas, archivos ordenados, la presentación casi lista. Regresé a la laptop. Busqué la carpeta en el escritorio. La encontré. Dentro había documentos, borradores, versiones finales. Seleccioné todo. Eliminar. El sistema pidió confirmación. Confirmé. Luego abrí la papelera de reciclaje. Vaciar. Confirmé otra vez.
Saqué mi teléfono y grabé la pantalla. Mostré la carpeta vacía, el proceso completo, la ausencia de copias visibles. Volví a la llamada. Ella seguía gritando. Le envié el video. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Después escuché cómo su respiración se quebraba. Empezó a llorar, pero no era un llanto contenido, era un llanto descontrolado. Me dijo que era un monstruo, que llevaba semanas trabajando en eso, que tenía fecha de entrega y que no había hecho respaldo reciente. No sentí culpa inmediata. Sentí algo parecido al equilibrio. Por primera vez, el daño no fluía en una sola dirección. De pronto, otra voz masculina entró en la llamada. Era el ex. Tomó el teléfono y me insultó. Me llamó malnacido. Dijo que su esposa lo estaba llamando sin parar, que su suegro, dueño de la empresa donde trabajaba, ya se había enterado y lo habían despedido. Yo no sabía que llegaría tan lejos. No lo calculé así. Solo envié información. Pero el efecto dominó ya estaba en marcha. Escuchaba de fondo cómo discutían. Ella llorando. Él gritándome. Todo sonaba caótico. Me dijo que me iba a buscar, que esto no se iba a quedar así. Yo, con calma, le respondí que podía intentarlo. Colgué. El silencio regresó. Miré mis manos. No temblaban. No sentí victoria. Tampoco orgullo. Y, en ese momento, tampoco arrepentimiento inmediato. Lo que sentí fue algo más oscuro. El daño que suplicaba ya no existía. En su lugar había alguien capaz de destruir sin dudar. Esa noche no dormí. El teléfono vibró durante horas. Mensajes de números desconocidos. Notificaciones constantes. Comentarios en la publicación. Gente compartiendo. Amigos preguntando qué estaba pasando. Y yo, sentado en la oscuridad, mirando la pantalla iluminarse una y otra vez, entendiendo que ya no había vuelta atrás. No contesté a nadie. Dejé el teléfono a un lado y me limité a observar cómo todo se incendiaba a mi alrededor, como si estuviera viendo arder una casa desde la acera de enfrente. Y en medio de ese caos entendí algo incómodo, no me había convertido en alguien fuerte. Me había convertido en alguien dispuesto a arrastrar a todos conmigo si era necesario. Y, siendo honesto, en ese momento no me importó en lo más mínimo. Después de aquella noche no hice nada más. No subí nuevas publicaciones, no respondí provocaciones, tampoco borré el contenido de inmediato. Simplemente me aparté y dejé que el ruido hiciera lo suyo. Los días siguientes fueron raros. Algunas personas me escribían en privado para decirme que por fin alguien le había puesto un límite, que nadie merece ser humillado de esa manera, que lo que hice fue extremo, sí, pero comprensible. Otros fueron más duros, me llamaron monstruo. Me dijeron que una infidelidad ya era algo horrible, pero que lo mío había sido desproporcionado, que crucé una línea que no se debe cruzar. Y lo curioso es que ambos grupos tenían razón. Valeria sí me denunció. No fue una amenaza lanzada al aire. Un par de semanas después recibí un citatorio. Ver mi nombre en un documento oficial fue el primer momento en el que sentí miedo de verdad. No miedo por ella, sino por las consecuencias. Contraté a un abogado. No improvisé ni busqué lo más barato. Elegí a alguien bueno. Le conté todo sin suavizar nada. Le mostré capturas, fechas, publicaciones. Su reacción no fue moral, fue técnica. Me explicó que el problema legal no era la traición ni el motel, el problema era la exposición pública y el anuncio. Trabajó la defensa aprovechando vacíos. No había pruebas directas de que yo hubiera creado el anuncio. El perfil desde donde se publicó parte del contenido no estaba vinculado formalmente a mí. La publicación en mi muro se presentó como una reacción ante una provocación previa, señalando que ella misma me había enviado material explícito sin que yo lo solicitara. No entraré en detalles legales. Solo diré que mi abogado era muy competente. El proceso no fue rápido, pero tampoco terminó siendo devastador. No hubo cárcel. No hubo antecedentes penales graves. Hubo una multa.
Cuando escuché la cifra, no sentí alivio ni rabia. Simplemente asentí. El día en que se formalizó la resolución coincidí con Valeria para cerrar el proceso. No parecía la misma persona. Ya no tenía esa seguridad desafiante ni la sonrisa irónica que solía usar conmigo. Evitaba mirarme a los ojos. Saqué mi billetera y conté el dinero exacto. Billetes precisos. Se los entregué en la mano. No discutí, no pedí nada a cambio. Solo sonreí levemente, una sonrisa controlada. Me miró como si no reconociera a quien tenía enfrente. Yo ya no era el Daniel que pedía perdón llorando. Tampoco el que levantó la voz por primera vez. Era alguien que ya no necesitaba su aprobación ni temía su desprecio. Después supe que se fue de la ciudad. No soportó la vergüenza, las miradas, los comentarios, las capturas que siguen circulando en Internet aunque uno intente borrarlas. Su entorno se volvió incómodo. Cambió de número. Desapareció un tiempo de redes sociales. Yo no volví a buscarla. Ella tampoco me buscó. Del ex supe más de lo que imaginaba. Días después recibí un mensaje de su exesposa. No lo resumiré, lo recuerdo casi palabra por palabra. Gracias por abrirme los ojos. Lo sospechaba, pero fingía que no veía nada por nuestros hijos. Ya estaba cansada. Vivía a costa de mi padre. Mi padre lo veía como a un hijo y lo contrató en su empresa de arquitectura. No estudió nada. Solo revisaba el correo para futuras contrataciones. Nada más. Y aún así le pagaban como profesional. Lo echamos. Mi padre puede querer mucho, pero también puede odiar con la misma intensidad. Le dio una golpiza. Volvió a casa de sus padres. Lamento lo de tu novia, pero hiciste lo correcto. Ambos se lo merecían. Leí ese mensaje varias veces. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque me enfrenté a algo incómodo. Mi acción no solo afectó a Valeria. Alcanzó a niños. A una familia entera. A alguien que, aunque era responsable de sus decisiones, terminó expulsado, golpeado y humillado en su propio entorno. Yo no planeé ese nivel de daño, pero lo provoqué. Aquí muchos esperarían que diga que me arrepiento profundamente y que todo fue un error. No voy a mentir. No me arrepiento de haber puesto un límite. Lo que sí cuestiono es la forma. Una infidelidad es una traición. Es sucia. Es cobarde. Pero lo que yo hice fue distinto. No reaccioné desde el dolor inmediato, reaccioné desde el cálculo. Pensé cada paso. Ejecuté con intención. Evalué el impacto y busqué maximizarlo. Eso no es impulso. Eso es frialdad. Ese día murió el Daniel que se dejaba pisar. Pero también nació alguien capaz de destruir reputaciones sin pestañear. Y la pregunta que me hice después no fue si ellos lo merecían. La pregunta real fue, ¿yo quiero convertirme en alguien así? Durante años fui un hombre con la autoestima por el suelo, dependiente, necesitado de aprobación. Me humillaban y yo me quedaba. Aquella noche rompí ese patrón, sí, pero me fui al extremo opuesto. Pasé de ser un felpudo a ser un martillo. Y cuando eres un martillo, todo empieza a parecer un clavo. He tenido mucho tiempo para pensar en eso. Algunos amigos aún dicen que hice lo correcto, que hay personas que solo entienden cuando sienten consecuencias reales. Otros se alejaron porque no pudieron aceptar lo que hice. Y entiendo ambas posturas. La versión antigua de mí jamás habría tenido el valor de levantar la voz. La nueva versión jamás permitirá que lo humillen de esa manera otra vez. Pero tampoco quiero ser alguien que disfruta arruinar vidas. No me siento orgulloso. Tampoco me veo como víctima. Me siento responsable. Responsable por haber permitido tanto durante tanto tiempo. Responsable por haber explotado de la forma más destructiva posible. Si aprendí algo, es esto: cuando toleras pequeñas humillaciones durante meses o años, el día que estallas no reaccionas con equilibrio, reaccionas con acumulación. Y la acumulación es peligrosa. No escribo todo esto para que me llamen fuerte. Tampoco para que me llamen monstruo.
Lo escribo porque ese día entendí que el problema no era solo Valeria. El verdadero problema era que yo aceptaba ser tratado como basura. Si hubiera marcado límites desde el primer día, si no hubiera aceptado que me llamara simp como si fuera algo gracioso, si no me hubiera disculpado cada vez que pedía algo tan básico como respeto, probablemente nada habría llegado tan lejos. La humillación repetida no se soluciona aguantando más y más, se frena cuando uno dice hasta aquí con claridad. Yo no supe hacerlo a tiempo. En vez de colocar límites firmes, lo que hice fue detonar una bomba. Y las bombas no seleccionan a quien dañan. Arrasan con todo, culpables y daños colaterales por igual. Hoy estoy solo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me siento menos que nadie. Ya no necesito que me comparen con un ex para intentar competir. No necesito gastar dinero para comprar cariño. No necesito rogar para que se queden conmigo. El Daniel felpudo desapareció. El Daniel que ya no tolera humillaciones nació esa noche. Ahora me encuentro en un punto intermedio. Estoy aprendiendo a no vivir en ninguno de los extremos. Ni el que soporta todo en silencio, ni el que destruye sin medir consecuencias. Estoy entendiendo que tener dignidad no significa perder la humanidad. Que se puede ser firme sin volverse cruel. Ese fue el desenlace. No hubo reconciliaciones inesperadas. No hubo discursos finales ni abrazos de despedida. Solo quedaron consecuencias. Y una lección que me salió cara, pero que necesitaba aprender.